Mientras alguien trate con fisioterapia e integre de manera paralela determinados contenidos sobre nutrición o sobre gestión emocional, a mí me parece perfectamente no solo lícito, sino razonable y positivo. Con el límite es que no deje de hacer fisioterapia. La verdad es que la fisioterapia está, aparte de todo, para mi gusto, súper mal definida. O sea, está muy mal definida en el sentido en que, por ejemplo, somos los profesionales que diagnostican y tratan el movimiento corporal humano, ¿no? Ese es nuestro objeto de estudio en general, si lo googleamos, si nosotros lo buscamos, ¿no? Ese es nuestro objeto de estudio. Y las herramientas que empleamos para hacer diagnóstico y tratamiento son herramientas que son La ancestrales, medicina a día ¿no? de hoy se enfoca, y gran parte de la fisioterapia, en la enfermedad. Ese En es la el problema. enfermedad, En efectivamente. lugar de decir, vamos a estudiar la salud y Esa es la todos los clave. factores que la condicionan, y luego vamos a empezar a ver cómo hacemos desde Eso nuestro es. campo tratar la enfermedad y la Se alteración de esa centra en la salud. enfermedad. No, no, la salud nosotros ni idea. No tenemos ni Porque está idea en de la por qué pasta. la gente se mantiene. Pero a día de hoy, ¿qué investigación hay sobre la salud? Efectivamente. Yo veo pocos riesgos. Creo que hay gente que lo determina terapias blandas. Porque tratan de regular. Y todo aquello que trata de regular, el riesgo que tienes es que no lo consigas. Pero todo lo que busquemos el regular e ir a las causas, como decía Enrique, los riesgos son ínfimos. ¿Sí? Y es qué motivación hay en toda esta lucha. Hay una motivación real porque los pacientes, porque las personas reciban el mejor tratamiento posible, ¿sí? Con la mayor seguridad posible y con los mejores efectos posibles, o lo que hay es una lucha puramente económica de quién caza en este territorio. ¿Sí? Yo creo que cuando menos en aquella época era una cuestión económica. Bueno, estoy encantado de presentar esta primera reunión, este primer debate de Fisio y Plus, debates necesarios, una iniciativa de Fisiocampus, pero también de las personas que voy a presentaros ahora, con la idea de abordar, de debatir esos temas, esos campos que consideramos que necesitan ser abiertos y desentrañados. Y hay muchos aspectos de nuestra profesión, de la fisioterapia, en los que hay diferencias y hay varias posiciones y creemos muy saludable el poder aportarlas y desde ya animo a cualquiera que quiera participar en estos debates a contactar con nosotros porque será bienvenido. Muy bien, y yo ahora voy a dar la bienvenida a nuestros debatientes. ¿Sí? Por un lado, mi hermano Roberto Junquera, profesor, formador de Fit Concept. Por otro lado, tenemos a Enrique Rodríguez, profesor también de la formación Fisioterapia Energética Integrativa. Y por último, Fernando Rodríguez Bolaños, que nos acompaña desde México. Gracias, Hola. Fernando, por estar aquí también. Eh, que es profesor en Reintegra de varios cursos relacionados con la fisioterapia también con una visión más integrativa. Obviamente estamos aquí 4 fisioterapeutas que tenemos esta visión, por eso estaremos también encantados de recibir a profesionales que tengan otros puntos de vista también distintos. Y hoy vamos a tratar un tema que creo que es de los nucleares en nuestra profesión, ¿sí? Y es el intrusismo profesional. Y quiero empezar haciendo una pequeño marco, ¿sí? Y dividiendo el tema en 3 bloques. Está el intrusismo que recibimos, ¿sí? Está el intrusismo del fisioterapeuta que entra en otros campos de la salud y diríamos que luego está eso que han acuñado algunos y creo que muy acertadamente como extrusismo, ¿sí? Y es los fisioterapeutas que abordan o que salen del marco, vamos a decir, más del paradigma científico y utilizan terapias complementarias de las muchísimas que hay, ¿sí? Entonces, si os parece, empezamos por el intrusismo recibido, ¿sí? ¿Quién Perfecto. Ok, arranca? me late. Venga, Enrique. Bueno, el intrusismo desde siempre ha sido un problema.
en el sentido de que la fisioterapia es una profesión joven relativamente, con lo cual, pues previamente a que hubiera fisioterapeutas, y hablo del campo español, pues había otra serie de profesionales, masajistas y demás que realizaban funciones que después han sido atribuidas a los fisioterapeutas. Por lo tanto, esa convivencia es algo natural y bueno, lo que recibimos es profesionales fundamentalmente, diría, pues masajistas o algún tipo de osteópatas formados no en formaciones para fisioterapeutas, sino formaciones más o menos rápidas que entran dentro de las competencias que tenemos los fisioterapeutas en cuanto a personal de salud. Yo creo que la evolución de este tema ha ido a menos. Yo creo que cada vez la gente, pero me gustaría mucho saber vuestra opinión, la gente cada vez tiene más clara la diferenciación entre el fisioterapeuta como profesional de la salud y otro tipo de profesionales no formados en el ámbito universitario, pero que en ocasiones invaden las competencias del fisioterapeuta fundamentalmente porque tratan patologías. Entonces yo creo, como punto de partida, que es algo más del pasado o que está, yo creo que el intrusismo en fisioterapia está en retroceso, pero me gustaría saber qué pensáis sobre eso vosotros. En eso, como somos de más edad, un poco más edad que el resto, venimos de esa época donde casi empezamos a estudiar fisio, donde había muy pocos fisios. Y había mucho, venía de la época donde no existía esta carrera y de la época del franquismo, donde no existían todas estas terapias naturales, casi estaban prohibidas. Estaban asociadas a la masonería y estaban prohibidas. Y con la democracia hubo un boom de masajistas, de naturópatas. Y en mi época, a mí, yo cuando empecé a trabajar por mi cuenta, era en una zona rural, yo era el masajista de la guardia. A mí nadie me decía como fisioterapeuta. Yo era el masajista, y alguna vez alguno me decía el brujo de la guardia, porque ella hacía cosas un poco, que era lo habitual. O sea, y hubo mucha pelea, porque evidentemente son cosas que, bueno, hubo un intento de regularlo, pero se ha regulado yo solo. Como tú muy bien dices, yo no sé, hoy no sé, no tengo una estadística, pero mi percepción es que lo vemos en la tele, ¿no? Antes salía el fisio, bueno, el fisio salía de un equipo de fútbol, igual no era fisio, era masajista. Pero incluso cuando han sido fisios, hasta hace poco, el periodista de la tele decía el masajista del Betis. Ha habido ahí una transición, porque veníamos de esa etapa, muy bien dicho, que igual la gente joven que nos puede ver no es consciente de esto para nada, pero en los años 80 y tantos, 90, es que había mucho más masajistas, quiroprácticos, esta gente que había hecho cursillitos, porque aquí en España tampoco era fácil estudiar nada que tuviera que ver con este tipo de trabajo nuestro. Y yo creo que se ha ido a menos. Yo tengo esa sensación, no tengo esa sensación, estoy seguro que ha ido a menos. En la medida que hay muchos fisios, hemos ido ocupando un lugar, ¿no? Y estamos mejor, y a veces estamos mejor formados, no a veces, en general estamos mejor formados. Que creo que eso siempre, y yo anticipo ya como solución, o como pues siempre he buscado yo estaba en el colegio de fisioterapeutas en los años 90 y esto era un tema angular, ¿no? Un tema de entusiasmo, tal. Se ha ido cayendo por sí solo porque los fisios hemos ido siendo mejores. Esa es la clave. Es un poco como los toros. Hay gente que quiere acabar con los toros. Estos, aunque no quieras acabar con ellos, se acabarán solos si no hay afición, como está pasando, ¿no? Como cada vez estamos mejor formados, la sociedad elige un fisio. Yo nunca lo he visto gran problema en el sentido de, es que la sociedad va eligiendo a que es mejor. Y a mí que siempre cuando ha habido en los colegios campañas de los chinos cuando daban masajes en las playas, ¿os acordáis? Yo no sé si se hace todavía, pero yo me acuerdo de la campaña del colegio donde estaba yo, del colegio de fisioterapeutas, hay que acabar con esto, porque los chinos están en la playa, lo peligroso que es. Yo decía, vamos a ver, los chinos no van a matar a nadie en la playa por dar un masaje. Ya, pero no se lavan las manos entre unas... No se lavan las manos... O sea, no le veía el peligro, no le veía la alarma, no lo veía la competencia. Yo si veo como competencia que un chino o que hoy en día en la plaza de no sé qué de Madrid esté un tío haciendo masajes con estas sillas de masajes, son sillas de estar como medio tumbado, no sé si os lo habéis conocido. Una alarma, digo, yo no lo veo como competencia. El que vea como competencia que ese individuo de un masaje, pues es que tiene un problema. Tiene un problema. Y el que quiera ver un peligro en eso, quiere ver un problema.
claro. Yo he visto hasta un programa en la tele donde el periodista se hacía pasar como un paciente y que le dieran un masajito. ¡Ah, he salido dolorido! O sea, no eches cuento, hombre. Podemos hablar luego de otras cosas, de factores económicos o que no están dados de alta. Pero en cuanto a profesión, a mí nunca me ha preocupado. Se ha ido cayendo por su cuenta porque los fisios hemos ido siendo mejores. Yo lo dejaría ahí. Creo que esa es una de las claves. Fernando, y en Sí, México, que la fisioterapia tiene un recorrido más corto, es decir, o esa es mi impresión, desde el conocimiento que tengo, lleva menos años de desarrollo. ¿Cómo está este tema? sí lleva mucho menos años de desarrollo en comparación a muchas zonas de Europa. Es verdad que tiene un crecimiento brutal en Latinoamérica, sobre todo en Brasil. O sea, la cantidad de profesionales fisioterapeutas que hay es brutal. Y después la regulación que hay en Estados Unidos y Canadá también es de otro nivel. En cuanto a América, pues, Argentina, México, Colombia, por ahí, este, otros países más, por supuesto, que vamos creciendo de a poquitito, pero es verdad que nosotros también convivimos con una medicina ancestral, vamos a decirlo de esta manera, que pues ya involucraba tratamientos manuales, que ya involucraba ejercicio, que ya involucraba a una visión integral también de miles y miles de años de cómo ver al humano. Y es que de hecho de ahí también se sirve mucho muchísimas corrientes que ahora están ah, basadas en ciencia de la salud humana, ¿no? O sea, creo que es un tema, el tema del intrusismo en los tres bloques, más el extrusismo y todo esto, que se ha ido entretejiendo en la fisioterapia, porque la verdad es que la fisioterapia está, aparte de todo, para mi gusto, súper mal definida. O sea, es que está muy mal definida en el sentido en que, por ejemplo, somos los profesionales que diagnostican y tratan el movimiento corporal humano, ¿no? Ese es nuestro objeto de estudio en general, si lo googleamos, si nosotros lo buscamos, ¿no? Ese es nuestro objeto de estudio. Y las herramientas que empleamos para hacer diagnóstico y tratamiento son herramientas que son ancestrales, ¿no? Que agarramos de medicina manual viejísima, que después le hicimos ciencia, de ejercicio terapéutico viejísimo, que después hicimos ciencia, de un manejo de razonamiento clínico, que después hicimos ciencia, y que también agarramos cosas de la medicina, porque somos los únicos profesionales del área de la salud que diagnosticamos y trabajamos movimiento corporal humano en patología. Entonces también tuvimos que agarrar, y ese mismo intrusismo lo hacen también los médicos, porque es así, eso pasa mucho en América Latina, no sé cómo es ahí en España, pero aquí tenemos médicos en rehabilitación, médicos en el deporte y traumatólogos que incluso dan ejercicio terapéutico, dan intervenciones que compartimos con los que estudiamos fisioterapia, kinesiología. Entonces, en cuanto a nosotros tenemos aquí desde el sobandero, el huesero, ese con el que va la abuela, ¿no? A que le des sus, sus descargas, sus terapias, sus sobadas, pues.
Ujú. Sí, yo Sí, sí, sí. por cerrar este bloque, hace 20 años, 25 años, cuando este era un problema importante, yo lo tenía muy claro, muy claro. O sea, cómo no va a ir la gente donde los intrusos masajistas si aquí estábamos poniendo ultrasonidos, microondas interferenciales y TENS, Efectivamente. si en muchísimos sitios no se tocaba a los pacientes? ¿Quién era el iluso que... Sí, claro, claro, aquí también tendríamos que meter el dedo en una llaga, ¿sí? Y es, eh, ¿qué motivación hay en toda esta lucha? Hay una motivación real porque los pacientes, porque las personas reciban el mejor tratamiento posible, ¿sí? Con la mayor seguridad posible y con los mejores efectos posibles, o lo que hay es una lucha puramente económica de quién caza en este territorio, ¿sí? Yo creo que cuando menos en aquella época era una cuestión económica, ¿sí? Este es mi cercado, me han dado un papelito que dicen que soy fisioterapeuta y que yo puedo cazar aquí, ¿sí? Y no quiero que nadie más cace aquí. Y vivimos en un mundo regulado y puede tener sentido que, sí, pues que hay cajas, queramos o no, hay cajas. Pero sería un tanto estúpido, un tanto injusto que así, porque de repente hemos creado una profesión, ¡hala! Echemos todo lo que hay, sí, lo que lleva, como decía, miles y miles de años, los echemos a todos, sí, encima para ocuparlo, dejando vacíos y dejando agujeros, ¿no? Entonces, en España, como bien decía Roberto, en la medida en que nuestra profesión ha ido creciendo y ha crecido en todas las direcciones. Ha crecido en la dirección que decía Fernando de traer cosas de atrás, ¿sí? Y de hecho aquí estamos varios que traemos cosas de atrás, y también ha ido hacia adelante en un desarrollo científico, en un desarrollo, sí, de metodologías propias de la profesión. Entonces, Yo haría, como siempre, creo que en este campo las cosas son más bien grises, es decir, no hay, sí, es algo bastante fluido, ¿no? Si os yo haría parece, una pequeña, un poquito de abogado del diablo, porque habrá gente, y a veces es un argumento que te lo pueden decir, aquí igual no lo hemos sacado nadie, es que diga, bueno, pero las cosas hay que regularlas. Lo mismo que un arquitecto no le dejas hacer casas, edificios, a cualquiera que no tenga la carrera de arquitectura, o no le dejes abrir y operar un cáncer en el intestino ahí, que no sea cirujano eh, oncológico, tal. También el fisio tiene que estar regulado. Creo que ese es el argumento que también se usaba en el colegio, ¿no? Sí, Y, y bueno, está ahí. Hay que comentarlo también. claro. Se podrían hacer alegaciones, pero bueno, yo lo dejo ahí, ese argumento. bueno, Quiero hacer No, alguna no, yo alegación a creo ese que argumento de la a mí, necesidad de bueno, regular. por lo que dices tú, es que la regulación a mí me parece, pues primero, que estamos conducidos a hacer medicina basada en evidencias, ¿no? O sea, en evidencias, porque hacia eso apunta todas las carreras del área de la salud, medicina basada en evidencias y después en la aplicabilidad clínica y satisfacción del paciente, por supuesto, pero también esta regulación de la medicina basada en evidencia también suele ser muy conveniente, muy de la conveniencia, de la moda y de también muy industrializado, ¿eh? A mí me parece también a veces muy Previo a industrializado. la evidencia, que sería otro debate, es simplemente el título. ¿Quieres ser arquitecto? Estudia arquitectura, no tengo que hacer edificios si soy arquitecto. Ah, ok, ya, ya, Ese era ya. el título. Independientemente luego dentro de que datas un título, qué corrientes vamos a seguir, ¿no? Está Hay gente que te va difícil. a decir, no, no, pero es que el fisioterapeuta tiene un título universitario reglado y que sepamos que ha adquirido unos conocimientos, y en cambio que no lo tiene, porque yo he conocido masajistas, terapeutas manuales muy buenos, que me daban a mí mil vueltas. Y Sí, sí, sí. a mí aquel no me, no, yo no le veía como un tío que me está quitando el pan, que era la competencia. Estaba hablando de los Claro, años 80, no, finales 80, finales 90. Es que era mejor que yo, y esa era la clave. Que yo la forma que tuve de intentar hacer competencia con ese es ser igual o mejor que él. Y hacían claro. osteopatía porque había gente aquí en España que sí estudiaba osteopatía a Francia. Y iban a estudiar osteopatía en academias o no sé qué. Luego no había un título oficial. Y Sí, ha sido parte el argumento que alguno
que nos esté oyendo dirá, sí, pero es que hace falta un reglamento, ¿no? Un título oficial que te diga que puedes trabajar de esto. Ese es un tema que también, un argumento que va a usar muchos de los que nos van a oír. No, ¿Qué seguro, opináis seguro. de eso, Enrique? Que tú que te desde mí y habrás oído ese argumento muchas veces, seguro. Sí, seguro. Sí, sí. ¿Y Sí, qué? sí, de siempre lo que se decía era efectivamente cuando llegó la fisioterapia, bueno, pues había que implementarla y teníamos que ser. Pero yo estoy un poco más de acuerdo con Íñigo. Yo creo que era también un interés de, bueno, estamos llegando y nos tenemos que ayudar de la legislación para que la gente acuda a nosotros por imperativo categórico, no tanto, como bien dice Roberto, que había un montón de gente que llevaba un montón de años trabajando y eran muy buenos. Y entonces, efectivamente, yo creo que gente que en lo personal y en la labor que estaban haciendo había que respetarlos y hay que respetarlos. Con el paso del tiempo, efectivamente, la fisioterapia, con toda la gente que ha salido al mercado, pues ya ha ocupado un nicho profesional y ha desplazado, digamos, de manera natural al resto de profesionales. Pero esa convivencia, los fisios mayores la hemos vivido y yo personalmente, igual comparto eso contigo, Roberto, yo tenía mucho respeto hacia la gente que ya estaba ahí y que realmente hacía una buena labor, se habían formado como habían podido y realmente ayudaban a la gente. O sea, yo no sentía que tuvieran que abandonar. Acabamos de llegar los fisios, ya podéis ir. Yo creo que eso no era muy justo hacia ellos en ese momento. Claro. Pero ese tema de que hoy día puede estar vigente. Pero no, pero es que para trabajar de algo tienes que tener el título. Es algo que pasa en todas las profesiones, de médico, de arquitecto, de lo que sea, ¿no? De abogado. Y en nuestra profesión las líneas son más difusas, porque hay gente que puede hacer edificios sin ser arquitecto. Hay gente que tiene mucha formación aquí en España y ha podido ejercer de terapeuta manual sin tener el título oficial. ¿Qué hacemos con esa gente? En el fondo no tiene un título oficial. Nos agarramos a que todo el mundo tenga un título. Es una duda que tengo, que no. Yo la estoy lanzando y veo que es de difícil respuesta. ¿Solo dejamos trabajar a los que tengan un título oficial en cada país o dejamos que el que sepa hacer sus cosas las hagan? Quiere decir que es algo que alguien lo va a plantear. Pues, Sí, te lo suelto aquí. seguro. Pues yo considero que eso va a llegar a suceder. Es el camino a que tiene que llegar a suceder después del paso del tiempo de que estas personas que antes, que siguen viviendo, o sea, siguen viviendo y ejerciendo, antes de que existiera el título de fisioterapeuta, ya hacían por ayudar a la gente, y muy bien, como dicen ustedes, pues va a llegar un tiempo donde eso culmine, donde esas personas mueran, Ese ¿no? es el proceso natural, pero es que ahora quieren El acabar con proceso ello ya. natural, exacto. Y yo también considero que el proceso natural, sí, Evidentemente va a acabar un proceso natural. Si no, ok, me refiero más a ¿veis legítimo intentar que ese hoy en día, ya en 2025, como dice ya, habría un periodo de transición, acabar con ellos, que es lo que quieren muchos? En los sí. fisioterapeutas, yo he debatido, he oído en debates de poner un detective para ver si están ejerciendo de forma intrusista y tal. ¿Cómo lo veis eso? Porque es un tema peleagudo. Es buena pregunta. Bueno, desde mi perspectiva personal, o sea, yo considero que la clave está en ser la elección para el paciente, como dijiste ahora. O sea, en ser la elección para el paciente y que se dé el proceso natural. Pues, francamente, creo que, o sea, desde mi perspectiva personal y profesional, yo no invertiría tiempo en una cacería de brujas así. Pues yo considero que hay cosas más importantes. Esa es mi perspectiva personal. No Estoy sé de qué acuerdo. piensas, Enrique. Y yo creo que ahora mismo está establecido lo que es la fisioterapia como personal sanitario que trata patologías y luego hay centros parasanitarios donde hay pues, masajistas o osteópatas no formados en la universidad o otro tipo de terapeutas naturales que en teoría no deben tratar patologías. Eso Deben hacer cuestiones para, no sé, relajar al paciente, etcétera. Yo creo que las dos cosas pueden convivir y salvo casos ya de un flagrante
no sé, como alguien que realmente sí esté tratando patologías de manera continua, constante e incluso lo publicite. Es que al final todo se basa en eso. A no ser que vaya un inspector y compruebe que efectivamente trata patología, a lo que se ciñen más o menos es a no lo publicites, no pongas en la puerta masajistas se tratan lupociáticas porque ahí te van a denunciar seguro. Pero Claro, mientras sea algo más o menos no explicitado, pues más o menos yo creo que ahora mismo se convive con eso y también lo veo como un problema menor y que por, como estamos diciendo, por proceso natural yo creo que finalizará el proceso y ya está. Yo creo que no hay que hacer, salvo casos, como digo, que sean muy llamativos, tampoco sí, creo que habría que dedicarle mucha energía y de hecho yo creo que la evolución es que los colegios y demás, yo creo que hace 10 años había mucho más interés y los propios fisioterapeutas también ponían más energía en eso y ahora mismo, pues yo creo que ya más o menos está la cosa mucho más calmada. Sí. claro. Entonces podríamos irnos a la otra parte, ¿sí? Que es a la parte en la que somos los fisioterapeutas los que de alguna manera invadimos territorios de otros profesionales, ¿sí? La fisioterapia, yo creo que dentro de las disciplinas sanitarias es sin duda la que tiene un mayor número de profesionales que se meten en otros campos, ¿sí? Es decir, fisioterapeutas que trabajan y que incluyen la nutrición y los cambios nutricionales en su trabajo diario, o que incluyen el, la conciencia emocional o el darle un feedback emocional, psicoemocional a sus pacientes, o los fisioterapeutas que hacen ejercicio terapéutico, que ahí hay es otra lucha, ¿no? Otra pelea de fronteras de quién caza en este territorio del ejercicio terapéutico, ¿no? Entonces, yo creo que somos en ese sentido la profesión que más invade otros campos. ¿Cómo lo veis? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que distinguir la profesión de los profesionales titulados. Quiero decir, la fisioterapia no invade nada en sí misma. La fisioterapia está más o menos definida. Como dice Fernando, puede tener ahí sus partes que no estén totalmente definidas, pero la fisioterapia en sí no invade. Otra cosa es que los profesionales fisioterapeutas graduados, licenciados, diplomados o lo que sea, sí es verdad que tenemos un gran interés en formarnos en otros ámbitos. Entonces, ahí viene el problema. No es que el fisioterapeuta, como fisioterapeuta, haga otras cosas, sino que el fisioterapeuta se forma en otros ámbitos y a partir de ahí integra dentro de su tratamiento de fisioterapia otro tipo de técnicas o tratamientos que, para los cuales se ha formado después de la carrera. Y ahí viene el problema de los límites. Y yo para mí el límite, y lo planteo como planteamiento inicial, y creo que esto tiene que ser dinámico, es el siguiente. Mientras alguien trate con fisioterapia e integre de manera paralela determinados contenidos sobre nutrición o sobre gestión emocional, a mí me parece perfectamente no solo lícito, sino razonable y positivo. Con el límite es que no deje de hacer fisioterapia. Si yo tengo un cartel que pone clínica de fisioterapia y el que entra por la puerta yo le hago un plan nutricional y nada más, creo que entonces ya soy nutricionista, ya no soy fisioterapeuta y no estoy ofreciendo al paciente lo que pone en la puerta. Pero si yo hago un tratamiento de fisioterapia y quiero apoyarme en algo ajeno, para lo cual me he formado y sobre todo con la ética como punto principal, no extralimitarme en ese tipo de consejos o de técnicas, a mí me parece perfecto. Y ahí os dejo el... Yo le pondría un poco el apellido que tú has dicho. Yo lo que marcaría el límite, que es un límite lógico además, como ha dicho antes Fernando, las cosas van viendo un proceso y es bueno dejarlo. Y la fisioterapia, como es una profesión joven, todavía es muy joven, está en plena evolución, está buscando sus extremos y no los ha encontrado, de hecho, o por lo menos yo creo que todavía no los ha encontrado. En los años, luego a los que somos un poco más mayores, en los años 90 no se usaba una agujita.
ningún fisio usaba una agujita. Cuando digo ninguno, es ninguno. Solo era una herramienta, la agujita de una enfermera. Yo también soy enfermero antes que fisio. Y de hecho al principio hubo cierta controversia, que es las agujas, y los fisios dijeron, no, 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 es que usamos esta aguja para tratar un músculo, un punto gatillo, tal, no la vamos a usar para sacar sangre, ni para drenar un absceso, ni para inyectar nada. Vamos a usar la aguja para tratar una patología que es de nuestro ámbito, que es un dolor muscular. Entonces dijo todo el mundo, entonces sí. Para mí ese es lo lógico. Yo voy a usar la nutrición y la uso para tratar una dolencia musculoesquelética. ¿Qué problema hay ahí? ¿Se ha quejado alguna vez algún nutricionista de que yo trate un dolor articular diciéndole que no coma espárrago, pimiento o ácido úrico, que no coma marisco? No, estoy tratando cosas de mi ámbito. Como si un dentista le dice a su paciente, no comas dulce, que te hace caries. Está haciendo algún tipo de intrusismo o de extrusismo, porque se mete en el campo del. Es de pura lógica. O sea que en nuestra sociedad y también en nuestra profesión, como somos jóvenes, hay gente que todavía se comporta de una forma pueril. Y está, no, es que te has metido. Estoy tratando un dolor muscular con una aguja. Eso no es intrusismo, eso lo asumimos todos, ¿no? Pues lo mismo con la nutrición y lo mismo con cualquiera de las cosas, como tú lo has dicho. Para mí depende del objetivo y el ámbito en el que lo haces. Tratas una dolencia musculoesquelética, oye, como si rezas. No te metes el campo a los curas. Estás tratando, lo digo un poco exageradamente, estás tratando una dolencia musculoesquelética, que es lo que a mí pone el cartelito de mi clínica. Bien sea con nutrición, bien sea con plantas medicinales o bien sea hablando con él. Porque es que el fisioterapeuta no habla con su paciente y no pone psicoterapia en esta, pero en el fondo la está haciendo. En la medida que habla con él, la aconseja, te cuentan, el paciente se desahoga. Entonces, para mí entra todo aquello, lo que hacemos y lo que nos imaginemos que vamos a hacer, que trate una dolencia musculoesquelética. Eso es por lo que el paciente ha venido de mí. Yo lo dejaría ahí. Me Esa sería la encanta, definición y los límites. me encanta ese ejemplo, hasta lo doy, te cito seguidamente en mis clases con lo del dentista, es un ejemplo buenísimo, porque justo es eso, ¿no? Es en nuestro campo de acción, ¿no? Yo recuerdo que en la licenciatura, digo, mi carrera es kinesiólogo, pero en América Latina es sinónimo de fisioterapeuta, pues si me explico, o sea, es sinónimo. Pero nos decían, no, es que somos los profesionales que estudiamos el movimiento corporal humano. Y yo creo que que empezar a buscar otros abordajes como el abordaje psicoemocional, nutricional, etcétera, es porque para empezar no es satisfactorio lo que nos enseñan. No es satisfactorio porque no resuelve por completo o no se acerca a resolver la tensión. Entonces, de mentes curiosas, ¿no? Como nosotros y como los que nos escuchan, de esas mentes curiosas empiezan éticamente, por supuesto, a buscar y a formarse para poder ofrecer otros recursos que potencialicen el que ya tenemos, ¿no? A mí, algo que me deja impactado es, por ejemplo, si somos los profesionales del área de movimiento, ¿no? En patología y fuera de la patología también, porque hacemos kinefilaxia, o sea, prevención, ¿no? Si somos esos profesionales del abordaje musculoesquelético, es que esto se vuelve brutalmente enorme, porque yo no tenía entendido, pero la ciencia actual, la neurociencia actual, nos indica que el sistema motórico emocional prácticamente gobierna el mundo del dolor. Y no estudiamos sistema motórico emocional, estudiamos sistema motor somático y se le dio un peso a la neurología en nuestra carrera y a todas esas rutas neuroanatómicas y todo eso está perfecto, pero es que también hay rutas neuroanatómicas del sistema motórico emocional. O sea, eso es un hecho igual de neurobiología, pues, de neurobiología. ¿Cómo no meterte? Es que sería imposible, sería una locura no meterte en la esfera psicoemocional. Por supuesto, dentro de nuestro objetivo, dentro de nuestro proceso terapéutico, nuestro campo de acción, y claro, formándote con las herramientas adecuadas, ¿no?
Y de igual manera, este sistema musculoesquelético le influye en todos los sistemas, ¿no? El sistema endocrino, el sistema inmune, ah, órganos, etcétera. Entonces, ¿cómo no, cómo separarlo? O sea, yo me sigo preguntando, ¿y cómo lo Clarín. separo? ¿Qué hago, no? O sea, ¿qué hago? O sea, veo un hombro separado de un hígado y ese hígado separado del sistema inmune y de las hormonas y del contexto del paciente. Entonces, yo creo que como no nos da la respuesta, lo que vemos en la licenciatura en la mayoría de los países, pues porque es muy grande todo este cuestionamiento, como no nos da la naturaleza del profesional, es buscarlo al final del día, porque no te encuentras la respuesta solamente con lo que es, vamos a decir esto, lo base de la fisioterapia, ¿no? Lo oficial. Lo Sí, oficial, sí, claro. yo, Sí. yo, yo quiero apuntar un par de cosas en ese sentido, ¿no? Primero es que si nos vamos a la visión más estricta, si queremos realmente ser estrictos con las cajitas, ¿no? Con las cajitas de cada uno, ¿no? Que entiendo también, ¿eh? En un mundo en el que lo científico ha demostrado una gran capacidad para analizar, y sobre todo para incluso prever cosas que van a suceder, entiendo que se quiere aplicar ese paradigma a todos los aspectos de la vida y la existencia. Pero lo siento mucho, hay aspectos a los que no se puede. No se puede porque la complejidad es demasiado grande, ¿sí? Entonces, es lo primero que se debiera de asumir. Ese paradigma de los trocitos y del análisis concreto no lo puede abarcar todo. Pero vamos a poner que nos ponemos en ese lugar estricto, ¿no? De no, porque yo he estudiado y cada uno sí, cada vaca a su abrevadero, ¿vale? Bueno, pues las emociones en concreto. Las emociones, la palabra emoción, viene del verbo latino emovere, que significa mover. Las emociones son movimientos. Son movimientos. Así que, psicólogos, por favor, no se metan ustedes con las emociones. Solo hablar. Ustedes solo hablar. Sí, pero lo emocional, por favor, no lo toquen porque eso es de los fisioterapeutas, que somos los profesionales, y como muchos de los preparadores físicos también, ¿verdad? Que nos dedicamos al movimiento. O sea, es que si nos vamos a ese lugar estricto, nos encontramos con absurdos por todos los lugares, ¿sí? No solo es que nos encontremos con absurdos, sino con que en general el abordaje en salud está metido en un inmenso absurdo. ¿Sí? Porque tenemos a psicólogos con sus pacientes así, sentados en la silla, mi vida es una puta mierda, y blo, blo, blo. El psicólogo tratándole de hacerle comprender que la vida es un lugar posible, sin abrirle el pecho, sin energetizar ese cuerpo. ¿Sí? ¿Cómo le vas a hacer que esa persona realmente integre y sienta que el mundo es un lugar posible si está empotrado en una postura cifótica con una respiración deprimida? ¿Cómo vas a...? Bueno, ¿Cómo? Blo, blo, blo. A partir de ahí, y cierro con esto, y yo sé que mi visión es muy, muy, muy controvertida y muy... Yo soy absoluto defensor del poli-multi-intrusismo profesional responsable. Yo creo que los psicólogos debieran de trabajar, estirar, masajear a sus pacientes. Creo que los nutricionistas que no hacen psicología están absolutamente perdidos. La nutrición y la psicología están engarzados hasta decir basta. Sí, es que lo siento mucho, pero los pacientes no están en tu cajita. Los pacientes no están en ninguna cajita, porque están en todas a la vez. Y la patología no está en ninguna cajita, está en todas bueno, a la vez. pero lo que sí es normal es que haya profesionales más especializados en una caja concreta, pero luego Por entiendan que hay supuesto. otras y digo, cojo un poco de aquí que me ayuda, como dice Enrique, todo lo que me vaya ayudando. Por No eso he podemos dicho ser todos responsable, Roberto. súper, Por eso he ¿eh? dicho responsable. Sí, por Responsable. eso. Es saber hasta dónde. Y es que desde mi lugar de conocimiento, yo soy fisioterapeuta, y desde ahí, desde la demanda de un paciente sobre lo fisioterapéutico, yo
toco el resto de los aspectos. Y el psicólogo desde la demanda psicológica también debiera de tocar todos los aspectos. Y el nutricionista desde la demanda nutricional debiera de tocar, debiera, estoy diciendo debiera, no es que puede, no digo puede. O por lo menos saber que la debiera. interrelación. Saber, el fisio debe entender que el tema emocional influye, aunque luego diga, mira, yo esto se me resulta complejo, pero si no sabe cuándo hay una relación y cuándo tiene que derivar a un psicólogo, si no lo sabe, se le llena la boca con esa trabajar en equipo, no sé, lo de derivar, pero si la mayoría no lo saben porque no tienen ni un mínimo conocimiento de qué dolencias musculoesqueléticas pueden tener relación con algo emocional, que son muchísimas, o con algo nutricional. Entonces, se trata de eso, en primer lugar, de abrir esa posibilidad. Yo, que tengo un poco de contacto con chavales recién salidos, no les han dado en la universidad, ahí viene el problema, en la formación oficial, en esa oficial no existe esa posibilidad. Luego, algunos, como dice, que son mentes curiosas, que desgraciadamente Fernando, ojalá hubiera más, pero no salen tantas mentes curiosas con 22 años. Dramáticamente, uno con 22 años tendría que tener una capacidad de curiosear y desgraciadamente no es tan así. Lo lógico es que así fuera y fueran buscando pequeños enriquecimientos en otras áreas, que te va haciendo que seas un fisio más completo y entendiendo más al paciente. Ese sería el objetivo, pero es el absurdo que nos hemos metido. El absurdo a veces, Enrique, que hemos debatido en grupos de Facebook y nos han puesto a parir, a ti, a mí y a Íñigo, a los tres, es de un absurdo que es un poco, te sientes un poco impotente, ¿no? Porque dices, bueno, pero es que, ¿cómo de verdad no puedes entender que esto tiene una validez? ¿Qué es extrusismo? Hacer cosas, pero si nadie entiende este tema, las mayores críticas vienen de compañeros. A mí jamás me ha llamado un psicólogo para quejarse de que al revés, les encanta la visión de un fisio que tiene en cuenta eso. Ni un nutricionista ha llamado jamás para decir, oye, estás metiendo... Que no. Con lo mismo que no me ha llamado ninguna enfermera a decir, oye, que estás usando una aguja para... No lo hacen. ¿Por qué? Porque no tiene sentido común que lo hagan. Sin embargo, en el mundo de la fisioterapia es como ese postureo de que no, porque yo soy mucho oficial y te has metido aquí, eres un extruso. Me encanta esa palabra porque la define muy bien lo que es y además en ese sentido lo hacen como insultando. Yo me siento realmente orgulloso. Oye, pues sí, soy curioso. Para mí es una virtud. Pero a ver, la lógica para nada se impone en el grueso del colectivo profesional. Creo, Sí. igual soy pesimista, pero creo que no se impone en el grueso. Al revés, el grueso te mira como dice usted, tío, la dieta, las emociones. Todo el mundo entiende que el estrés influye en la espalda, pero ya las emociones no. Es delirante alguna de las críticas que recibes, ¿no? Entonces, yo soy pesimista en ese sentido porque así como la fisio ha progresado y se ha hecho una profesión más, ha mejorado ese entusiasmo que había antes, no sé si se está abriendo a esas otras disciplinas que nos enriquecen. Yo creo que no se está abriendo, salvo individuos concretos, que todos sabemos que los hay, son curiosos. Creo que en general no se está abriendo y soy pesimista, que realmente hay tal campaña contra el extrusismo, hay tal campaña que la gente es muy obediente. Yo creo que estamos llegando a un... La verdad se termina imponiendo poco a poco. Poco a poco. Bueno, ya si me he muerto yo, ya me joderá mucho. Como es inexorable. Ya veremos si se impone, ya veremos. Iba a decir que yo creo que estamos llegando a un concepto que está definido y que es el concepto que ha definido Íñigo con varias palabras, pero que se llama transdisciplinariedad. Si es que eso ya existe. Es el concepto en que un grupo trabaja utilizando competencias de los otros profesionales de una manera responsable, pero de manera compartida. Y a día de hoy, tanto en la fisioterapia, tú te vas a un colegio de educación especial y ahí hay transdisciplinariedad. Claro que vas a hacer cosas que hace el logopeda. Claro que vas a hacer cosas que hace otros profesionales y ellos también. Si es que Íñigo lo ha definido muy bien. Si a mí mañana un psicólogo me dice estoy harto de tratar gente deprimida porque hablando no consigo todo y lo que veo es que tiene una postura, ¿y qué me puedes aportar o qué me puedes enseñar? Yo le voy a enseñar. Yo no le voy a decir, no, lo que tienes que hacer es derivármelo. Tú solo hablas y yo solo trato la postura. Pero ¿qué clase de chorrada es esa? Es normal que un psicólogo diga, joder, me estoy quedando corto con lo que hago, de manera responsable, formándome para ello y sabiendo que hay un señor que se llama
fisioterapeuta al que cuando yo no llegue lo puedo mandar, pero yo en mis sesiones voy a integrar eso. No solo porque no, es que está muy bien que lo haga. Entonces, eso es de cualquier profesional sanitario que quiera llegar a la raíz de los problemas, y eso le ocurre a todos los profesionales sanitarios, van a decir, joder, con las herramientas propias que tengo, si me lo estoy inventando, si el psicólogo solo habla, va a decir, solo con esto no voy a llegar a eso. Pues ya está, a nosotros nos pasa lo mismo bajo nuestro paradigma profesional y ya está, es que es muy sencillo. Claro. Sí, ¿no? Y a mí lo que me ha solido pasar con esto de la interdisciplina, multidisciplina, transdisciplina, ¿no? Porque es un concepto a veces muy utópico, ¿no? Bueno, podría ser, a ver, vamos a ver si es, ¿no? Yo en mis cursos tengo médicos, psicólogos, nutriólogos, están abiertos mis cursos y me encantaría a mí hacer una consulta interdisciplinar con un nutriólogo, pero si mi paciente tiene un dolor crónico y lo pone a comer 6 veces al día, tenemos un problema grande. ¿Sí me explico? Porque entonces no estamos en comunicación. Me gustaría a mí hacer una interconsulta con un psicólogo para hacer manejo del dolor crónico musculoesquelético, pero si el psicólogo le hace terapia cognitiva conductual y el paciente sufrió trauma, pues es que ni siquiera neurológicamente es capaz de responder esa terapéutica. Y yo también, si tengo un paciente con dolor nociplástico, neuroplástico, y no supe identificar si viene por trauma o si es de origen nutricional, entonces mi fisioterapia va a estar súper obstaculizada, ¿no? Y se va a convertir en lo que se ha convertido comúnmente, que es una fábrica de producción de sesiones de fisioterapia, así para generar lana, porque no nos paramos a pensar en la causa, que es lo que todo el gremio está presumiendo, ¿no? Presumiendo, o sea, es que seamos conscientes, por favor. O sea, si realmente queremos decir, bueno, vamos a llevar la profesión a otro nivel y vamos a buscar la causa y las causas dentro de lo posible y dentro de su contexto y dentro de todo eso, sí, a ver si es cierto. Hagamos lo posible, ¿no? O sea, al menos caminemos para allá. Pero esto lo multidisciplinario, interdisciplinario, transdisciplinario, si no tenemos ese conocimiento transversal todos los profesionales del área de la salud, es una ilusión, es una fantasía, o sea, a mí me parece una fantasía, es una ilusión. Y para la medicina integral, porque estos pilares ya están y se deberían de enseñar, en todas las profesiones se tendrían que enseñar los ejes transversales de la salud, que es nutrición y suplementación, que es hidratación, que es sueño, que es ejercicio y movimiento, que es gestión del estrés, que es la vida social y la vida sexual, que son los hábitos toxicológicos y que es la conexión con el ecosistema. Esto tendría que ser transversal, entonces podríamos comunicarnos bien entre profesionales. Estando y uno así yo considero especializado que sería en útil. esto otro. Pero fíjate, Luego Íñigo, si yo podría haber un te... especialista en hidratación o un especialista en sí, o sea, pero todos tendrían que tocar todo. Es que fíjate si tengo lo contrario. Pero es que un además poco razón de ser pesimista. Tengo un poco razón de ser pesimista. En medicina se daba nutrición cuando yo estudiaba y prácticamente no se da ahora. No sé si se da algo o nada. O sea, ha habido una regresión. Fíjate si soy pesimista. La medicina, que es la profesión, en principio, a nivel sanitario más antigua, han ido decreciendo en los conocimientos, por ejemplo, de nutrición, algo tan básico. O sea que creo que tengo motivos para ser pesimista. Claro, pero es que, Pesimista en el Fernando, corto lo plazo. que ha definido maravillosamente es salutogénesis, es salud, es trabajar sobre salud. Y la medicina a día de hoy se enfoca, y gran parte de la fisioterapia, en la enfermedad. Ese En la es el enfermedad, En efectivamente. lugar de decir, vamos a estudiar la salud y Esa es la todos los clave. factores que la condicionan, y luego vamos a empezar a ver cómo hacemos desde Eso nuestro es. campo tratar la enfermedad y la alteración de esa Centra la salud. enfermedad. No, la salud, nosotros ni idea. No tenemos ni Porque está idea la de por pasta. qué la gente se mantiene. Pero a día de hoy, ¿qué investigación hay sobre la salud? ¿Qué investigación? Efectivamente. No hay nada, es todo
Eso me parece enfermedad, y clave. además, si la enfermedad es terminal y eso encima lleva una parte económica brutal, sobre eso voy a investigar muchísimo. Eso es, efectivamente. Esa es la cuestión que tenemos que enfocarnos, o deberíamos enfocarnos desde la formación en la salud. Ese es el problema. Y lo que ha Correcto. dicho Fernando, vamos, se me saltaban las lágrimas, vamos. Un elemento más sobre la interdisciplinariedad esta con las que se le llena la boca a mucha gente, que es como su última defensa ya, ¿no? Es como la última defensa argumental. Eh, uno, ¿cuántas personas disponen de los recursos económicos necesarios para tener un nutricionista, un fisioterapeuta, un preparador físico, un psicólogo y acudir donde todos y tengo que tener el tiempo? ¿Y Claro. cuántos? ¿Cuántos? Y dos, hasta donde yo sé, ¿sí? Un proceso terapéutico requiere de una verdadera entrega del paciente hacia un profesional, de una apertura a su sistema, tiene que abrirse para permitir que alguien entre y haga modificaciones, ¿sí? Un individuo no se abre a un grupo, un individuo no se abre a 5 tíos, un individuo se abre a una persona. Porque abrirse, entregarse, es absolutamente peligroso para el ser, absolutamente peligroso. Un individuo no se abre a 4 personas de un equipo, ¿sí? Se abre a una. Entonces, desde mi punto de vista, la interdisciplinariedad es: voy con un nutricionista, avanzo con un nutricionista en ese campo que además me está abordando desde lo psicológico, y desde cuando el recorrido lo veo agotado por ese campo, voy donde un fisioterapeuta que avanza en lo corporal, incluyendo lo nutricional, incluyendo lo psicológico, incluyendo, ¿sí? Correcto. Y ahí sí que puedo ir saltando. Ese ha sido mi proceso, el mío personal. El Me mío gusta. personal. Yo he ido saltando de personas a las que me he abierto y me he entregado y que me han ido ayudando de una forma más o menos global. Hasta el punto de que en ese recorrido, pues está un poco difuso quién era el fisioterapeuta y quién era el psicólogo y quién era el nutricionista, ¿no? O sea, está un poco difuso porque eran personas que me estaban ayudando globalmente. Joder, cada uno tenía, obviamente, su core, ¿no? Pero son personas, yo siempre he buscado personas que me ayuden a mí, no a mí en este trocito o en aquel trozo de mi salud, ¿no? Bueno, solo nos hace falta que, no es que invitemos, vamos a tener que buscar a alguien que lo sabemos que existe, ¿verdad, Enrique? De los que nos han criticado en este aspecto, que viniese a dar sus argumentos. Porque yo, cuando he debatido esto por Facebook, escribiendo es muy tortuoso, muy limitado y muy encorsetado. Me hubiera gustado tener a alguien de la otra rama, ¿no? De los que acuñan el término extruso como un insulto. Me encantaría, yo lo invito, si alguien me está viendo con eso, me encantaría que estuviese aquí dando sus argumentos y poder debatir. Porque creo que en Pues eso estamos un yo poco de acuerdo los cuatro. mi defensa ante cuando nos han atacado tanto por eso y tal, que por cierto, paréntesis, los ataques han ido cediendo y por algo será, cierro paréntesis, siempre era, oye, yo soy fisioterapeuta, pero yo no firmé un contrato cuando me dieron el título de y no estudiarás nada más que sea fisioterapia y técnica de Es fisioterapia. Yo no verdad, firmé nada. Yo es luego he hecho verdad. otras formaciones que me han aportado un montón para poder ayudar más a la gente. Y yo creo que eso no solo no está mal, sino yo creo que está muy bien. Está Pero muy en bien. todo caso, siempre, como decía Fernando, es el interés en entender la causa de los problemas. Entonces, la fisioterapia, la limitación y lo que yo creo que nos hace ir a otras cosas es que es muy sintomatológica. O sea, nos dan unas herramientas para decir, bueno, para conseguir un objetivo y tratar de solucionarlo. Pero en el fondo, siempre al final, cuando pasa el tiempo, y por eso tal vez fisioterapeutas de 22 años no tienen esas sensaciones, oye, pero ¿por qué le pasa esto a la persona? ¿Qué problema hay en su salud que hace que se tropiece tantas veces con esta piedra? Y ahí es donde, pues bueno, cada uno caminamos en una dirección tratando de entender eso y ponerle solución. ¿Cuántos riesgos pensáis que hay en esto? Digo, porque ese es otro de los argumentos que puede tener mucha gente. No, es que te estás metiendo en cosas donde sí, no eres un profesional. Sí, te has formado, pero ¿qué te has formado? ¿Qué has leído 2 libros, ¿verdad? Sobre nutrición o sobre psicología. ¿Sí? Ahí puede haber el argumento de que meterse en el campo de otro puede tener riesgos. ¿Sí? ¿Qué riesgos pensáis que puede haber?
Yo, hasta donde yo sé, no conozco muchos Yo, fisioterapeutas que hayan hecho un daño. francamente, mínimos. O sea, mira, dentro de la propia fisioterapia oficial, eh, bueno, pues hay algunas técnicas que pueden requerir más destreza por los riesgos que te puede tener el no tener esa destreza. Pues una manipulación osteopática sin precaución o sin conocimientos. O hacer una EPI y que le pinches el pulmón o una punción. Hay algunas técnicas que pueden tener más riesgos. Pero en general, eh, somos una prueba con pocos riesgos. No abrimos el vientre y seccionamos arterias. Tenemos pocos riesgos. Si yo no me quejo mucho de que un chino en la playa haciéndole un masaje, no me digan que tiene riesgos, que es que no. Cuando hablo de un masaje, de lo que hacen sobar la espalda a alguien, no puedo exagerar la cosa para que no lo hagan y para que vaya la policía, porque qué riesgo es aquello. No es cierto. No me puedo quejar de eso. Tendré que acabar con esa competencia siendo mejor que él. Ni me preocupa, en el fondo. No creo en general que nuestra profesión tenga en general muchos riesgos, afortunadamente. Menos aún decir a alguien que no coma azúcar, porque es malo para los dientes. ¿Qué riesgo tiene el dentista diciendo a su paciente no tomes azúcar? Que pues, no tiene más riesgo más que el beneficio. Lo máximo que puede pasar es que no te hagan caso. Y lo mismo digo yo cuando le digo a un paciente que es bien fácil hacer una dieta alcalinizante, que es comer bien. Mucha verdura, mucha legumbres, ten cuidado con ese edulcorante. ¿Qué riesgo tiene? Yo no me voy a meter a hacer una dieta a un paciente con insuficiencia renal, con el potasio, porque no, que es lo que le haga un nutricionista, que es lo que decía antes Enrique, hasta la lógica, sentido común y la responsabilidad. Porque yo ahí no estoy tratando a un dolor de espalda, estoy tratando a un tío con insuficiencia renal, que lo trate un nutricionista o su endocrino. Yo trato un dolor de espalda con nutrición, cero riesgos, o muy bajos y con sitios el mínimo sentido común. ¿Tiene riesgo la punción seca? Claro que los tiene. Pero si estás bien formado y tienes un mínimo de prudencia, tiene un mínimo riesgo. Creo que las cosas que nos salimos de nuestra pura fisioterapia oficial, y hablo de nutrición, hablo de plantas medicinales, hablo de entender, no de hacer terapéutica psicológica, pero sí entender porque solamente con que el paciente sea consciente ya es un gran paso. Y solamente con que a veces siendo consciente el paciente acuda o yo le derive a un fisio a un psicólogo es un gran paso. Yo veo pocos riesgos. Creo que hay gente que lo determina terapias blandas, porque tratan de regular y todo aquello que trata de regular, el riesgo que tienes es que no lo consigas. Pero todo lo que busquemos el regular e ir a las causas, como decía Enrique, los riesgos son ínfimos. El riesgo es que no lo consigamos, pero los riesgos de pasarnos, los riesgos existen con los medicamentos. Porque las dosis son muy marcadas y si te pasas, yo que uso muchas plantas medicinales, los riesgos son mínimos, teniendo en cuenta un mínimo de sentido común, unas normas básicas que uno tiene que estudiar. Yo llevo 30 años mandando plantas medicinales. Nunca he tenido una inconveniencia. Alguien me da ardor. Un problema serio, nunca. Que cualquier médico me diga que nunca ha tenido un riesgo con un medicamento. Son inherentes a los medicamentos. Que haya riesgos y efectos. Bueno, es una de las causas de muerte intrahospitalaria, el consumo de medicamentos. En ese sentido, tenemos esa ventaja dentro de la fisioterapia, que nos abrimos a otras cositas que nos influyen. En la medida que buscamos causas, como decía Enrique, usamos terapias blandas que tienen, yo lo puedo casi asegurar, muy poco riesgo. Y es una gran ventaja, no es poco. Sí, sí, no. Yo considero que el riesgo está en hacer algo sin tener el conocimiento mínimo y tener los factores precisamente de riesgo, esas banderas amarillas, banderas rojas, de cuándo no hacerlo, ¿no? Pero casi que eso con la formación en este caso voy a decir algo, ¿no? De Fit Concept o de FEI o de Reintegra o de cualquier otra formación, es que cualquier formación, algo clave que te enseña es las banderas amarillas y las banderas rojas, de cualquier cosa, o sea, de cuándo sí y cuándo no, ¿no? Pues porque es un principio de la medicina y de la salud, primero no hacer daño. Yo creo que aquí lo antiético, más allá de la fisioterapia y dentro de la fisioterapia, sería hacer algo dentro de lo que no estás capacitado para hacer.
Eso a mí me parecería lo riesgoso. A mí nada más me parecería lo riesgoso. Claro. Bueno, Si Y os además, parece, sí, perdona. cerramos con... ¿O Sí, dale, dale, quieres Íñigo. añadir algo, Enrique? No, solamente iba a decir que incluso, aunque estemos tratando patologías que a veces puedan ser complejas, lo importante, o sea, podemos aportar cosas, lo importante es no hacernos responsables principales del tratamiento de esa patología. O sea, podemos tratar un paciente oncológico en que le vamos a ayudar con el dolor. Eso no significa que vayamos a hacernos cargo de ese paciente. Eso es lo que yo claro. quería decir. Decía que si os parece, cerramos con algo que obviamente está completamente engarzado y que Roberto ya ha abierto un poco con el tema de la fitoterapia y tiene que ver, porque hemos hablado hasta ahora de los que nos entran dentro del campo de la fisioterapia desde fuera. Hemos hablado de la fisioterapia que aborda otros campos dentro de la salud, la psicología, la nutrición, ¿sí? Pero luego estamos con todo lo que tiene que ver con las terapias complementarias, ¿sí? Que ahí hay otro inmenso mundo. La medicina tradicional china, por ejemplo, en la que está muy profundamente metido en Enrique, o la medicina natural europea en la que está metido Roberto, o las terapias reichianas, que son una de las bases de conocimiento de Fernando. Son terapias que no están aceptadas, no están validadas, ¿sí? De hecho, para la medicina y para la ciencia y para el paradigma, sí, quedan fuera, están ahí, ¿sí? ¿Qué os parece? No están Que la validadas y sin fisioterapia, embargo Enrique te cómo debe dirá, relacionarse la fisioterapia con es estas? que Enrique te dirá que sí están validadas por la acupuntura. Otras que quieran abrir una corriente que no están. Pero Enrique, yo que lo he seguido, te he seguido con argumentos de que hay un montón de estudios de investigación sobre la acupuntura. Y sobre la fitoterapia hay un montón de investigación. Y hay vademecum de farmacología. Sí lo hay. Yo por eso no he distinguido mucho en este debate lo de los campos, porque para mí va unido. Meterme a otros campos, meter a otros campos, unos más oficiales, como la nutrición, y otros menos oficiales, como la fitoterapia. Pero yo no les pongo menos valor a uno que a otro. Unos tienen más evidencia, otros tienen mucha, y otros están en ello. A mí que esté en ello no le quita más validez que el que está avanzado más. La acupuntura seguramente tiene más evidencia. O no sé si más o menos que la fitoterapia, pero para mí son igual de válidas. No, no un campeonato de quién tiene más antigüedad y más evidencia. Yo lo que veo que me puede ayudar. Yo por eso no he distinguido mucho. Para mí la nutrición es una herramienta oficial y que yo me valgo de ella, porque aunque sea oficial y hay nutrición, me valgo de ella, y en las que no hay nadie también me valgo de ella. No hay en España, en Occidente, ningún especialista en plantas medicinales. Bueno, pues bien, eso sería extrusismo, pues lo acepto y me encanta. Yo no hago una diferenciación en el fondo. Sí, en cuanto a la evidencia, eh, dos cosas. La primera, en cuanto a la literatura o lo publicado, que es uno de los tres círculos de la evidencia, pues eso va cambiando con el tiempo. Y en el caso de la medicina tradicional china y en concreto de la acupuntura, pues antes de ayer recibí los de la base Pedro de fisioterapia, los artículos últimos y saqué como 10 de acupuntura dentro de la base de datos Pedro. Entonces, ya la evidencia publicada en concreto sobre acupuntura, pues es aplastante y creo que es lo que ha hecho que hace 15 años recibía muchos palos y ahora ya no recibo ningún palo porque yo creo que ya es evidente y quien, en el caso de la acupuntura, quien no quiera ver la evidencia que hay publicada, me refiero, pues es que no quiere verlo, no quiere verlo. Pero por otra parte, cuando hablamos de evidencia y la propia teoría de la evidencia habla de que no solo es lo publicado, que es a veces lo que se intenta argumentar. No, no es que no hay publicaciones, ¿vale? Pero es que hay dos cosas más. Que la experiencia del profesional, que puede ser súper dilatada, y luego las preferencias del paciente. Todo eso es evidencia. Y el conjunto de los tres círculos es evidencia. Y no solo lo que esté publicado, porque es hacer trampa, porque sobre muchas técnicas y muchos tratamientos no puede haber publicaciones o son muy limitadas por distintos factores. Entonces, argumentar tal técnica no tiene evidencia, excluyendo la propia experiencia de los profesionales y las preferencias del paciente,
es malintencionado y es no hacer realmente una práctica basada en la evidencia. Buena puntualización, me ha gustado eso. Sí, me gusta, me gusta. Yo no tengo aquí nada más que sumar. Me parece a mí que está dicho, que está dicho. Pues sería para otro debate otro día, el tema de la... Sí, sí. abordarlo con más Sí, no, profundidad. no, este lo podemos abordar, obviamente, en un monográfico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las terapias complementarias, ¿no? Pero a mí me gustaría apuntar un único elemento al respecto. Si ya hemos hablado de que el ser humano es complejo, de que el ser humano no está hecho trocitos, de que en última instancia todo lo que no sea abordar al ser humano de una forma global se está quedando cojo, ¿sí? Y es insuficiente. Las terapias complementarias, que vienen de atrás, vienen de cuando el ser humano no estaba hecho trocitos, vienen de cuando el ser humano era uno, ¿sí? Son para nosotros un maravilloso refugio y un inmenso lugar de encontrar esos conocimientos antiguos que tanto sentido nos dan luego en el día a día, ¿sí? A mí a partir de ahí me sirve, a mí personalmente, me sirve mucho más el sentido que la evidencia. Y me encanta la evidencia, es estupendo, es estupenda la evidencia, pero para mí es mucho más importante el sentido, ¿sí? Y en la medida en que me he acercado a todas las terapias complementarias, lo que he encontrado es sentido. Es algo que me ha dado esa paz a la que aludías, Fernando, ¿no? A ese desasosiego de tantos profesionales que ven que con lo que les han enseñado y que además, joder, a poquito que uno esté despierto, está diciendo, pero si es que esta señora que le duele la espalda, pero si es que fíjate con lo que me ha contado de su marido, la relación que tiene con su marido, es que, claro, lo saben, pero yo ahí no me puedo meter. ¿Cuánta gente sufriendo en ese lugar? ¿Cuánta gente sufriendo en ese lugar? Lo de los médicos, ser médico tiene que ser horroroso. Horroroso. Porque a poquito que tengas los ojos abiertos y el corazón ahí, estás viendo un montón de cosas todos los días. Todos los días estás viendo esa complejidad del ser humano y estás administrando antiinflamatorios, analgésicos, ansiolíticos, antidepresivos, antibióticos, sí. Tiene que ser verdaderamente duro. Entonces, son también muchos los médicos que ante ese desasosiego buscan en las terapias complementarias ese lugar que realmente da sentido a eso que por dentro, a esa pulsión que tienen de comprender todo eso que tienen delante, ¿no? Y obviamente, y eso ya para el siguiente monográfico, cuando nos metemos en las terapias complementarias, también nos encontramos con abrazafarolas, unicornios de colores ¿sí? Bueno, Sí, Ahí es claro. donde tenemos que trabajar, ¿no? Ahí es donde hay que trabajar. Y Estaría no, buenísimo hablar de eso. Estaría no buenísimo porque, confundirlo, sí. uff, Pues mira, si os parece, ya tenemos tema para la siguiente reunión, para el siguiente debate. Ya lo dejamos así, lo dejamos enganchado y ya sabemos que el próximo día nos metemos a hablar de todo lo que tiene que ver con las terapias alternativas, con las terapias complementarias, ¿sí? Y tocamos un poco, porque hay de todo, Robert, y hay terapias alternativas que no tienen absolutamente ninguna evidencia científica y difícilmente la tendrán. Y difícilmente la tendrán. sí. y bueno, ¿Sí? Entonces, si os parece, el próximo día nos metemos en este tema. La verdad, para mí ha sido un verdadero placer, estoy encantado. Ha cumplido mis expectativas, creo que ha habido rollo, ha habido feeling. Y esto solo puede ir a más. Así que muchas gracias a los tres. venga, nos Súper. vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Bonito Chao. día. Igualmente, bonita noche.